Bien, bueno, ahora sí, formalmente buenas tardes, gracias por la espera. Eh, Bienvenidos a este nuevo encuentro, esta nueva clase magistral de la mano de los amigos de la COP. Quiero agradecer primero y principal a Mario Rodríguez, que es el docente titular de la materia de comunicación política, que cede gentilmente su espacio para que podamos tener esta participación. Que nos trae, como les decía, la gente de la COP, con la cual hemos firmado convenio este año y estamos desarrollando una serie de actividades en el marco de la especialización en gestión local y desarrollo territorial. Les recuerdo que quienes estén interesados pueden seguirnos en nuestra página de Instagram o en nuestro canal de YouTube. De hecho, ahí mismo vamos a luego subir esta charla para que puedan repasarla o puedan compartirla con quien ustedes deseen. Sin más, quiero presentar y agradecer a nuestro invitado del día de hoy, Romeo Aguja. Gracias, Romeo, por estos minutos. Romeo es director de Belgium Politics y consultor político con experiencia en campañas electorales y comunicación de gobierno local. Ha colaborado en diversas campañas en México y España. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y es columnista en La Silla Rota y conferencista internacional. Hoy viene a tenernos un tema muy interesante y propio de nuestra especialidad, que es cómo hacer una estrategia de comunicación para gobiernos locales. Romeo, te agradezco de verdad mucho por este tiempo y dejo en tus manos ya la clase magistral. Gracias, Diego, por esta amable presentación. Gracias, Mario. Gracias a todos los estudiantes de posgrado por este tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una estrategia de comunicación para gobiernos locales. He dividido esta presentación en 10 pasos. Primero, para hacer lo que se conoce como el brief estratégico, necesitamos saber cuál es el contexto inicial, necesitamos hacer un análisis de contexto. En segundo lugar, debemos hacer un diagnóstico de la opinión pública, debemos hacer estudios cualitativos, cuantitativos, de escucha digital, para conocer cuál es el terreno de juego en el que nos estamos moviendo. Tercero, definición de objetivos. Necesitamos definir concretamente para qué nos va a funcionar, para qué nos va a servir la estrategia de comunicación que vamos a plantear. En cuarto lugar, tenemos la estrategia ya propiamente del posicionamiento de la gestión. Cada uno de estos puntos los voy a ir explicando de forma más detallada, pero digamos para tener un índice de cuáles son los 10 pasos de este brief estratégico para hacer ya el documento de la estrategia de comunicación para gobiernos locales. En quinto lugar, tenemos los aspectos estratégicos de la comunicación. Sexto, el target o el público objetivo. No es lo mismo hablarle a algún joven que a algún adulto mayor. En séptimo lugar, la agenda de temas o los ejes temáticos. En octavo lugar, el estilo comunicativo, el estilo de la comunicación. Noveno, el relato central, el storytelling de la gestión. Y en décimo lugar, ya tenemos los mensajes gráficos y otros elementos. El contexto inicial, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a 5 cosas. En primer lugar, a tener un análisis preliminar, es decir, saber cómo arranca la historia de la gestión, es decir, ¿es una gestión de continuidad o hay un cambio de partido? ¿Hay un cambio de personas, pero no de partido? ¿La gestión dejó un buen sabor de boca? A eso nos referimos con tener un análisis preliminar, saber cómo arranca la gestión. ¿Cuál fue el resultado electoral?
cómo fue el desempeño electoral del ganador? ¿Ganó de manera contundente o más bien de manera ajustada? ¿Cuál fue el porcentaje de votos que obtuvo en la elección? En tercer lugar, tenemos los motivos del triunfo, por qué ganó ese candidato la elección, si la gente buscaba un cambio, buscaba una continuidad, buscaba un cambio de estilo o de fondo en las políticas públicas. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos del triunfo de ese candidato y hoy gobernante? ¿Qué representa la victoria de este gobernante? ¿Qué se prometió durante la campaña? Aquí ahí podemos dividir dos tipos de propuestas, dos tipos de promesas. En primer lugar, las promesas concretas, las promesas tangibles, lo que se conoce como la tangibilidad de la propuesta electoral. Se prometió obras públicas, infraestructura, servicios. ¿Y qué se prometió a nivel simbólico? Un cierto estilo de liderazgo, más cercanía con la gente, agilidad en la gestión. ¿Qué es lo que se prometió a nivel simbólico? En segundo lugar, dentro de este brief estratégico, recordemos que son 10 elementos, este es el segundo, diagnóstico de la opinión pública. A qué nos referimos con tener un diagnóstico de la opinión pública? Identificar las expectativas concretas y simbólicas de la ciudadanía, lo decíamos anteriormente, a nivel concreto, qué es lo que quiere a nivel tangible la ciudadanía. ¿Quiere más obra pública? ¿Quiere más seguridad? ¿Qué es lo que quiere a nivel concreto? ¿Y qué es lo que quiere a nivel simbólico? ¿Quiere continuidad? ¿Quiere cambio? ¿Quiere un cambio radical o quiere un cambio de estilo? Dos, conocer lo que la gente no quiere. Tres, realizar estudios cualitativos para entender las expectativas antes de asumir cualquier postura. Necesitamos hacer grupos de enfoque, necesitamos hacer entrevistas en profundidad, sobre todo para los pasos siguientes a nivel de relato, de narrativa, de storytelling. En cuarto lugar, asegurar que la figura del nuevo gobierno sintonice con la imagen ideal de la ciudad. Es decir, la figura pública debe sintonizar con la matriz cultural de la local, de la ciudad. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las actitudes de esa sociedad que va a gobernar? En tercer lugar, tenemos la definición de objetivos, objetivos cuantitativos, objetivos cualitativos. Con objetivos cuantitativos nos referimos, por ejemplo, a metas numéricas. O sea, qué porcentaje de aprobación de gobierno queremos alcanzar dentro de 6 meses o dentro de 3 meses? Objetivos cualitativos, ¿cuáles son los atributos que queremos comunicar? Queremos comunicar mayor cercanía, queremos comunicar mayor transparencia. Cuarto, cuarto punto del brief estratégico es el posicionamiento de la gestión. Necesitamos saber cómo queremos que la gestión sea recordada al término del mandato. Eso es la definición del posicionamiento de la gestión local. Alineación con las expectativas ciudadanas, lo decía anteriormente, debe coincidir con la matriz cultural de la ciudad y debemos priorizar temas. No todos los proyectos van a ser importantes, no todos los proyectos van a tener la misma relevancia a nivel comunicacional.
5 aspectos ya más estratégicos de la comunicación. Entre ellos pueden incluirse los siguientes: la necesidad de comunicar tanto la gestión como los atributos de liderazgo, o si es importante que el gabinete incorpore ya la comunicación como una variable estratégica en los anuncios y no como un añadido posterior, o si hace falta establecer algún protocolo de comunicación de obra pública o un protocolo de comunicación de políticas públicas. Esos son los aspectos ya más tácticos de la comunicación. Sexto, el target o el público objetivo no es lo... Hay diferentes segmentos de la población, tanto a nivel sociodemográfico como psicográfico. Hay dos variables importantes. No es lo mismo hablarle a un joven que a un adulto mayor, o no es lo mismo hablarle a alguien, digamos, dentro del esquema que utilizó Cambridge Analytica, el modelo Ocean, que son cinco grandes rasgos de la personalidad. No es lo mismo hablarle a alguien neurótico o alguien más racional, que se fija más en los números. O sea, hay que segmentar muy bien el público para segmentar nuestros mensajes. Y porque cada público es una nueva forma, es una diferente forma de comunicar. Y si bien el gobernante va a gobernar para todos, pues hay que comunicar de forma estratégica y hay que priorizar ciertos segmentos de la población que nos van a dar una mayor legitimidad de gobierno. 7, los ejes temáticos o la agenda de temas. Es importante centrarnos en un par de ejes o atributos para comunicar la gestión. Algunos puntos claves a considerar es que tengamos una limitación de temas. No todas las personas le prestan atención a los mismos temas. Hay que tener un enfoque estratégico y hay que ser coherente en el posicionamiento que queremos conseguir y los ejes temáticos o la agenda de temas que vamos a priorizar. Ese sería el séptimo punto, los ejes temáticos, la agenda de temas. 9, estilo de comunicación. ¿Cuál va a ser el estilo? Queremos que sea un estilo humilde, queremos que sea no confrontativo, sencillo, cercano, o queremos que se nos perciba como muy activo o muy trabajador. ¿Qué es cuál va a ser el estilo o la forma de comunicar característica del gobierno? Noveno, el relato central. Esta es la parte que me parece personalmente más importante a nivel narrativo, a nivel estratégico. Eh, Sabemos que en la posmodernidad ya no podemos hablar de grandes narrativas, sino más bien de micro relatos, de la técnica del storytelling para movilizar a diferentes segmentos de la población. Y esto no es algo nuevo a lo largo de la propia historia de la humanidad. Una de las dos características que nos ha permitido progresar tanto o tener las innovaciones que hemos tenido han sido las historias, y esto lo dice el historiador israelí Yuval Noah Harari, la creencia en las ficciones, en las historias. Por eso es importante tener un relato. ¿Cuáles son las claves para construir el relato? Pues, en primer lugar, seguir la lógica de la audiencia. Es decir,
utilizar tanto palabras como imágenes, como marcos que sean familiares para la ciudadanía. Por ejemplo, el país es como una casa. Entonces, en lugar de utilizar términos más técnicos propios de la administración pública, podemos humanizar con marcos familiares nuestra comunicación. Palabras clave, usar términos que evoquen emociones positivas como oportunidad, trabajo, educación, progreso, porque estas palabras, por supuesto, deben estar alineadas con la matriz cultural de nuestra sociedad. Focalizarnos en la mayoría social, ya los relatos en la posmodernidad no buscan convencer a todo el mundo, sino principalmente a la mayoría social a la que se quiere llegar. Premisas morales, debemos partir de valores morales fundamentales como el esfuerzo es lo que importa porque conecta culturalmente y generan adhesión. Eh, la estructura narrativa, tenemos que tener una serie de elementos para darle una estructura narrativa. Tenemos que tener héroes, villanos, víctimas. Y a mí me gusta utilizar el esquema. Hay un libro de Donald Miller que se llama el Story Brand en 7 pasos. Me parece un modelo muy efectivo y que si analizamos, por ejemplo, las grandes películas de Hollywood, incluso las más taquilleras, encontramos este esquema, ¿no? Primero tenemos un héroe. Aquí vemos que hay diferentes tipos de arquetipo político. Está el guerrero, está el héroe. Hay diferentes tipos de arquetipos políticos, pero me parece que la manera más eficaz de conectar con la ciudadanía es que el propio ciudadano ya en un gobierno o un votante en una campaña electoral, ese sea el héroe y no el héroe, el gobernante o el héroe, el candidato. Entonces, ese es una perspectiva que yo propongo, es que el héroe sea el ciudadano y no el político. Entonces, siguiendo este modelo, ese héroe, el ciudadano, tiene un problema, ¿no? Hay problemas tanto tangibles o externos como intangibles o internos. ¿Qué tipo de problema podría ser? Corrupción, inseguridad, falta de empleo, falta de agua. Pero conoce un guía, ese es el tercer elemento de los 7. El guía puede ser un intendente, puede ser el gobernante, puede ser el candidato, que le da un plan, le propone su programa de gobierno, una propuesta de política pública. Ese sería el plan. Lo llama a actuar, lo llama a involucrarse para evitar el fracaso. Puede ser para que los oligarcas no se aprovechen del pueblo, por ejemplo, y alcanzar el éxito, haya mayor justicia social. Ese sería el esquema de Donald Miller, esquema de StoryBrand en 7 pasos, y que podemos utilizar ya a nivel más práctico en nuestro diseño del relato. El relato, por supuesto, nos sirve para blindarnos de los ataques de los opositores. Nos sirve para blindarnos de datos duros, de los argumentos contrarios. El relato debe estar profundamente enraizado, como decía anteriormente, en la matriz cultural
de la ciudad, sin intentar imitar historias extranjeras que no coincidan, que no conecten en el contexto local. Para construir el relato necesitamos hacer un diagnóstico de la opinión pública, que ese sería el segundo elemento del brief estratégico, hacer estudios cualitativos, cuantitativos, definir los conceptos estratégicos y ya, ahora sí, construir el relato. En décimo lugar, del brief estratégico tenemos mensajes gráficos y elementos adicionales, tener ya un eslogan, una frase breve que resuma el posicionamiento y los valores de la gestión, y su logo, un símbolo o imagen que identifique visualmente a la gestión, debe ser distintivo, representativo de la identidad del gobierno. Identidad visual, colores, tipografías, elementos gráficos que se utilizarán consistentemente en toda la comunicación y ya finalmente la estrategia publicitaria, que es un plan detallado para difundir los mensajes con pauta en televisión, radio, redes sociales, etcétera. Este sería la forma de hacer una estrategia de comunicación para gobiernos locales. Yo soy Romeo Aguja, dirijo mi propia marca que se llama Bellum Politics y estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Romeo, muy interesante. Eh, Como puse en el chat, si alguien tiene alguna consulta, la puede ir escribiendo o abrir el micrófono. Voy a arrancar yo un poco a romper el hielo porque sé que a veces cuesta que los participantes hagan alguna consulta, pero a mí me interesaba preguntarte sobre un tema que vos mencionaste, que es el de justamente los temas sobre los cuales debería regir la estrategia de comunicación. Y pensándolo en términos de gobiernos locales, a mí una cosa que me preocupa a veces es cuánto se deja llevar la definición de los temas locales por la agenda nacional, ¿no? Si a vos se te ocurre por ahí algún ejemplo que hayas trabajado en donde eh, la investigación te dice que los temas van por un lado, pero el gobernante quiere ir por otro porque es la agenda nacional o porque es la agenda convocante de un nivel superior de gobierno, y cómo actuar o cómo intervenir en esos casos. Sí, hay que tener como en todo un equilibrio. En el caso mexicano, cuando gobernaba, y hasta se me hace extraño decir cuando gobernaba López Obrador, em, era un liderazgo muy potente y eso permeaba en todas las administraciones públicas locales, sobre todo del mismo partido. Es decir, López Obrador dictaba la agenda y las administraciones públicas locales eh, con independencia, ya ni siquiera se hacían muchas veces diagnósticos o tenían una estrategia propia para gobernar, sino más bien seguían la directriz del gobierno federal. Y yo creo que a nivel político, eh, de cierta manera puede ser rentable, ¿no? Que la administración local esté en sintonía con la federal por una cuestión política, por una cuestión estratégica de estar en la misma sintonía, pero creo que hay que tener un balance porque las sociedades locales son distintas. No es lo mismo una localidad que está en el norte del país o que está en el centro o que es la capital o que está en el sur del país. Por eso es muy importante tener un diagnóstico. Así que yo me quedaría con tener o sea, sí influye y sí hay que estar en sintonía a nivel político con lo nacional,
pero tener siempre un respaldo, un diagnóstico. No puede ser un 100%. Bien, gracias por la respuesta. ¿Alguien quiere aprovechar? Fabián, Fabricio. Fabián, ¿Ahí se me escucha? Bien. Bueno, muy amable a Romeo por su presentación. Mi pregunta tiene que ver respecto al relato. Si bien el relato va dirigido a los grupos sectarios donde uno quiere llegar en en esta supuesta campaña, ¿cuánto tiene que ver el carisma del, del político, en este caso, local, con la llegada a estos grupos sectarios? Y si cambia mucho, no el carisma, sino si cambia mucho el relato en cuanto si es una campaña de posicionamiento o una campaña de reelección de ese mismo gobernante. ¿Puedes repetir lo último? Se trabó un poco. Ah, perdón. ¿Cuánto tiene que, más allá del carisma de la persona o del que quiere seguir en el cargo, hablando de la campaña, ¿no? Sí. Cambia mucho el relato a los grupos sectarios en cuanto tiene que ver si es una campaña de posicionamiento, o sea, que quiero ocupar ese lugar, o si cambia poco o mucho también si el relato es para sostener el gobierno actual o para la renovación. Sí, mucho tiene que ver, o sea, por eso puse un orden, digamos, de 10 pasos o de 10 elementos. El relato ya está en la, o la narrativa en la última, en la penúltima posición. Primero, debemos tener muy en claro cuáles son los deseos de la población, de posteriormente definir cómo queremos que sea recordada la administración o la gestión, y en función de esa estrategia de posicionamiento, de cómo queremos que seamos recordados, cómo, cuál es el comportamiento de la opinión pública, cuáles son las actitudes, cuáles son los deseos. En función de eso, nosotros hacemos un relato. Sabemos que hay diferentes tipos de arquetipos políticos, ¿no? Está el héroe, el guerrero, y eso lo vamos a definir en función de las variables psicográficas y sociodemográficas de la población, lo que nos digan los estudios de cualitativos y cuantitativos. Yo planteaba el modelo de Donald Miller, que es el modelo de Storybrand, porque él dice que quien comunica no debe ser, o sea, con independencia de, de, de la personalidad del político, no debe ser el héroe. Y eso lo vemos también con marcas comerciales. El usuario, el cliente, en este caso el votante o el ciudadano, debe estar en el centro de la comunicación, debe ser el héroe. En México, muchos opositores al gobierno señalan que el arquetipo de López Obrador era de héroe, y López Obrador venía o de Mesías, y que venía a salvar a todos los mexicanos. Pero yo no coincido con esa perspectiva. Yo creo que más bien López Obrador era un guía dentro del arquetipo o dentro de la estructura narrativa, era un guía que adulaba al pueblo bueno o al pueblo sabio. El pueblo no es tonto, el pueblo
está avispado y los enemigos, los villanos, desprecian el pueblo. Entonces, ahí vemos claramente cómo este modelo del que nos habla Donald Miller también se puede aplicar en la comunicación política. Creo que es muy eficaz. O sea, tener muy claros esos, sobre todo, quién es el héroe, quién es el guía, cuál es el problema del héroe, que el guía lo va a ayudar a resolver y a mejorarle la vida. Muchísimas gracias. Romeo, ahí tenemos una pregunta en el chat de Bárbara que pregunta si puede ser eficiente la construcción de un único relato en una sociedad polarizada. No, no, no. Hablaba de la posmodernidad. O sea, en la posmodernidad ya no podemos hablar de grandes narrativas o de grandes relatos, son más bien microrelatos, microsegmentación, comunicación personalizada, sobre todo por estas burbujas que se forman, por estas diferentes características psicográficas, sobre todo que nos encontramos. Entonces, la comunicación debe microsegmentarse y no es eficiente la construcción de un único relato en una sociedad polarizada. Bien. ¿Alguien más quiere aprovechar a hacer alguna consulta? Eh, Lucas, Máximo, Margarita, Fabricio, los chicos que están en aula. Nada. Bien. Bueno. En ese caso, gracias Romeo por ajustarte también al tiempo que habíamos charlado, que habíamos pactado. Agradecerte por estos minutos, por esta experiencia. Siempre es interesante poder escuchar a los colegas de ALACOP y a las experiencias latinoamericanas y que salen un poco de lo que vivimos nosotros cotidianamente. Así que agradecerle de vuelta a Mario que está en el aula con los chicos por el espacio, a los que pudieron sumarse. La veo a Maru, pobre ahí, que se sumó tarde y no pudo escucharlo, pero no importa, lo vamos a subir al canal de YouTube, así que lo van a poder repasar. En estos días va a estar allí. Repito, quien quiera eh, conocer más de la oferta que tiene el posgrado y que tiene la universidad, nos puede seguir en Instagram y en nuestro canal de YouTube, que ahí subimos todas las charlas y todas las actividades que desarrollamos. Así que, Romeo, muchas gracias y gracias a todos por conectarse. Gracias, Diego. Gracias a todos. Adiós.